Ciudad de México, aquí en nuestro www.planeta2013.tv, transmitiendo desde la Ciudad de México, y son exactamente las 7 de la noche con 3 minutos. Estamos iniciando este programa de todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Tertulia Nocturna, donde hacemos una serie de comentarios de editorial periodística, hacemos los comentarios de lo que acontece en la radio, en la televisión y sobre todo en los periódicos. El día de hoy, amigos, vamos a iniciar un nuevo formato en la que presentaremos a ustedes diferentes periódicos, los encabezados que se tuvieron durante toda la semana. Y bueno, pues uno de los elementos más interesantes que a nosotros nos llama mucho la atención es el periódico La Jornada, quien hizo una serie de propuestas a través de su portada y sobre todo en la contraportada dice: cumplen con normas internacionales, informan seguros los trenes de la línea 12 en el director del metro. Pero también tenemos la presentación en la parte que ustedes vieron en estos momentos, el avión malasio que cayó en el Océano Índico, y desde luego se desvanece la esperanza de una pensión digna. Aquí hay un elemento muy importante, que recordemos que las AFORES pues son precisamente el ahorro del formato para el retiro, en donde pues sabemos que la mayor parte de los trabajadores nacionales tienen una estructura precisamente para ahorrar, y este es un proyecto de trabajo que se hizo para que todos los trabajadores fuéramos ahorradores, y lo vemos desde diferentes puntos de vista. Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán apenas el 35% del salario base. Bueno, pues prácticamente todos aquellos que se jubilan y que tienen el 100% de su sueldo, cuando se jubilan, disminuye este otorgamiento para el trabajador en el momento del retiro, su pensión. El Partido de la Revolución Democrática, el esquema solo va a financiar al gobierno y enriquece a las AFORES. Bueno, está recibiendo pues prácticamente de 3 o 4 millones de trabajadores, pues una cantidad muy interesante que se le retira al trabajador para pasarlo a las AFORES, que se encuentran en 5 bancos. El sistema de cuentas individuales, riesgo para las finanzas públicas. Peligran pago a 18 millones de trabajadores en un déficit de 6 billones que se tiene a favor de ello. El periódico Universal, bueno, acabamos de leer La Jornada en el periódico Universal del martes 1 de abril de 2014. Mata Marina Quique, jefe templario, y este es uno de los elementos que nos está presentando no solamente el periódico El Universal, sino el Excelsior. Dice: Enrique el Quique Plancarte Solís, segundo hombre de importancia del cártel de los Caballeros Templarios, presumiblemente murió ayer por la tarde durante un enfrentamiento con personal de la Secretaría de Marina. Este es pues el gran titular que tiene precisamente el periódico El Universal, pero vamos al Excelsior y también se habla de las identidades. Dice: cacería, abatido Enrique Quique Plancarte, abatido Nazario Moreno el Chayo, preso Dionisio Loya Plancarte el tío. Hay pruebas suficientes de identidad, hoy resultado oficial. Esto es parte de lo que publican los periódicos El Excelsior y El Universal del martes 1 de abril del 2004. Vamos nuevamente a La Jornada, donde se vuelve a mencionar precisamente la muerte de Quique Plancarte, cabecilla de los templarios, y nos presenta pues el formato de primera plana del periódico La Jornada, y nos habla precisamente de algunos de los aspectos que se tienen con respecto a este personaje. En la contraportada asisten más de 25 millones de alumnos, el país con 207.682 escuelas de educación básica, de acuerdo a la investigación que hizo el INEGI. Fuentes navales señalan que falleció en un tiroteo en Colón, Querétaro. Cautela en Gobernación puntualiza que se verifica la identidad del fallecido. El capo asumió liderazgo del cártel tras la muerte del Chayo. Realizan que sus firmas sean agentes
Slim y Azcárraga se amparan contra la resolución de IFETEL. Bueno, pues esto es parte de lo que nosotros vemos todos los días en los periódicos. Esto fue publicado precisamente el martes 1 del mes de abril, y ahora vamos nuevamente con la jornada en el siguiente rubro, en donde aparece la recámara, en donde fue de hecho la casa donde habitaba este personaje. La contraportada nos está diciendo: terremoto de 8.2 grados Richter en Chile, 5 muertos. El gobierno del Distrito Federal buscará devolver en pagos los 489 millones. Aclara que lo dijo la Secretaría de la Federación, que se destinaron a otros conceptos. Será un gasto muy manejable para la ciudad. Salomón Chertoriski. Bueno, yo quisiera mencionar aquí algo acerca de que el gobierno del Distrito Federal, la primera respuesta que presentan los periódicos, pero a mí me parece una campaña de descalificación, porque supuestamente han desaparecido cerca de 500 millones de pesos utilizados para el metro de la Ciudad de México. Pero cuando se hizo la publicación y se hizo la reunión con los medios de comunicación, no presentaron documentos de justificación que se hayan gastado para otras actividades que no correspondían al metro de la Ciudad de México. Y hemos estado escuchando en programas de radio, sobre todo en el programa de Nino Canún. Hoy en la mañana se estaba mencionando acerca de la entrevista que se hizo a uno de los diputados, en donde la presentación de esta actividad, en donde pues se tenía que presentar un documento de que constara la entrega de este documento, y evidentemente si fue de 2013 para 2014, apenas están haciendo las investigaciones correspondientes para saber si el gasto que se menciona aquí correspondió a una estructura. Y a mí me parece que es una campaña de desprestigio para el gobierno del Distrito Federal, que pertenece a otra estructura, que es el Partido de la Revolución Democrática. Nosotros sabemos que el Partido Revolucionario Institucional está haciendo una campaña de desprestigio, en primer lugar con la mala utilización, no solamente el PRI, el PAN también está haciendo una campaña de desprestigio acerca de las acciones del gobierno del Distrito Federal. Dice en alguno de los aspectos: se confirman autoridades inmediatas la muerte de Quique Plancarte, exhiben fotografías de pruebas dactilares e imágenes del cuerpo. Temen: quien era líder financiero de los templarios fue abatido sobre una nopalera. Versiones de que su localización fue una operación militar conjunta. Otro de los aspectos, y vamos directamente al periódico Excelsior con el miércoles 2 de abril. Exigen limpia de profesores fantasma. Si no hay cambio, será inútil el atlas educativo. Grupos civiles. Y aquí tenemos precisamente la portada de lo que está sucediendo con este elemento. Ahora la campaña es una campaña en contra del Magisterio Nacional, y esto está determinando que se hagan comentarios muy fuertes acerca de ello. Dice así: un grupo de al menos 100 organizaciones civiles exigió que sea utilizado el censo que el INEGI le entregó a la Secretaría de Educación Pública el lunes pasado para eliminar las irregularidades que se detectaron, como el hallazgo de 39,000 profesores y trabajadores administrativos afiliados al sindicato, que cobran en un plantel donde nadie los conoce y nunca se han aparecido. A mí me parece que 30,000 personas o 39,000, cerca de las 40,000 que no aparecen en las escuelas correspondientes. Recordemos que el sistema correspondiente a cada una de las estructuras de las direcciones de educación y de las secretarías de educación de los estados son las que deben de rendir estos elementos. Pero ahí tenemos algunas organizaciones que están hablando de más de 100,000 educadores comisionados. Esto evidentemente es una exageración, si me permiten decirlo, porque cuando hay comisionados, los comisionados laboran precisamente porque no hay gente administrativa que pueda manejar la estructura de un sistema en un país como el nuestro, donde no hay personal administrativo capacitado. Para eso se creó la universidad pedagógica, pero ahora la estructura del gobierno federal pues está en una campaña muy fuerte para hacer los elementos de contradicción con lo que está sucediendo. Y acabamos de escuchar precisamente al secretario de Educación Pública
donde dio una información de cerca de 70,000 maestros que en 4 estados de la República Mexicana no aceptaron el sistema de investigación que se tenía para Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca. La publicación del periódico Universal del miércoles 8 vuelve nuevamente a aparecer lo de Quique Plancarte en el lugar donde él habitaba, y ahora resulta que las informaciones que se tienen pues son precisamente el hecho de que algunas personas entraron al domicilio de este personaje, la saquearon porque no le pusieron los sellos correspondientes. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los aspectos publicados en el periódico Universal el miércoles 2 de abril. El PAN se achica con Madero y vemos las discusiones que están teniendo precisamente estos dos políticos que quieren alcanzar la dirigencia del Partido Acción Nacional. Pero yo quisiera mencionar algo muy importante. A mí me parece que los dos dirigentes, y sobre todo la propuesta desde la campaña que se tuvo precisamente con Vázquez Mota, Cuadri, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, pues dieron una respuesta, ya que el expresidente Calderón, en su momento de ejercicio de poder, lanzó una convocatoria, las 10 propuestas del catálogo que tenía Felipe Calderón, y entre una de ellas era sufragio efectivo sin reelección, traicionando el movimiento y la filosofía de la Revolución Mexicana. Y los partidos del PRI y Acción Nacional pues han quedado con esto para que se vayan renovando no solamente los gobernadores, las diputaciones y los senadores y los presidentes municipales. Y quiero recordar que precisamente este hecho de que la sucesión presidencial de 1910 de Francisco I. Madero permitieron que se reeligieran gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores, y luego le dieron la estructura de renovación al presidente Porfirio Díaz. Si esto es lo que están buscando estos partidos políticos, pues también Enrique Peña Nieto, siendo presidente de este país, pues fue uno de los que propusieron que se redujera el número de senadores y diputados prácticamente de 132 personas que debían desaparecer. Aquí lo hemos comentado, y que son estos 132 representantes, tanto diputados y senadores, pues se quedarían cerca de 20 millones de mexicanos sin representatividad. Por lo tanto, se busca el elemento de sufragio efectivo sin reelección, y están empezando con los partidos políticos. Aunque ya fue aprobado esta legislación política, pues lo vemos que tiene un objetivo: la reelección hacia el futuro de Enrique Peña Nieto para que continúe en el poder otros 6 años. El periódico La Razón, precisamente del miércoles 2, nos presenta un elemento de que se está construyendo en estos momentos un edificio de más de 100 pisos que va a tener un subterráneo de 16 pisos hacia abajo para los automóviles. Y esto está causando una serie de problemas porque ya los vecinos de una zona del Distrito Federal, sobre todo en Paseo de la Reforma, pues podemos apreciar aquí el edificio y los sótanos. En la parte inferior lo podemos apreciar y dice lo siguiente: divide a vecinos estacionamiento más profundo del planeta en Chapultepec. Vamos a un corte, amigos, nos avisan y regresamos en un minuto.